Muy buenos días a todos, Dios me los siga bendiciendo en esta hermosa mañana. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, los que nos están viendo ya están conectados y los que están acá. Que el Señor hoy nos hable mucho, ¿cierto? Porque siempre le pedimos al Espíritu de Dios que sea Él el que nos guíe. Así que les pido por favor que abramos nuestras Biblias en el libro de Juan capítulo 7, vamos a leer el versículo 17. Juan 7, 17. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Amén y amén. Vamos a orar. Padre bendito, damos gracias por la palabra que nos traes en esta hermosa mañana. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a todos, llenarnos de tu sabiduría, de tu correcta interpretación para poder poner en práctica lo que tú nos hablas hoy de una manera eficaz y correcta. Así que callamos toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Y gracias, mi precioso Espíritu Santo, por seguirme usando como tú quieras en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya. Bueno, el título que va para esta palabra es Palabra de Dios. Cada vez que nos dicen a escuchar la palabra de Dios, ¿será que sí es la palabra de Dios? No podemos creernos que siempre es palabra de Dios. Hay un enemigo, hay un engañador, hay un mentiroso. Es el Satanás que quiere engañarnos haciéndonos creer que es palabra de Dios. Cuando personas dicen, sí, esto es palabra de Dios, pero ¿cómo sabemos nosotros discernir o comprender que realmente es palabra de Dios o no lo es, o que es palabra de hombre? Pues aquí Dios nos da la solución, la respuesta en esta porción bíblica, en Juan 7, 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si estoy hablando de mi propia cuenta, decía el Señor Jesucristo a sus discípulos, a los fariseos. Amén. En esa época los fariseos estaban con una doctrina falsa, errada, errónea. Una doctrina a la cual el Señor Jesucristo les habló fuerte. En los ayes a los fariseos, que está en el libro de Mateo 23, todo el capítulo 23, donde Él les dice, ¡ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Y les habla en varias ocasiones donde les habla fuerte. Y les dice, ustedes, ¿por qué no pueden recibir mi mensaje? No pueden recibir mi palabra. Si les hablo las cosas terrenales y no las entienden y no las creen, ¿cómo será si les hablo las celestiales? ¿Voy a ser tu enemigo o voy a ser vuestro enemigo por decirles la verdad? Y les decía, ustedes están hablando mentira porque son hijos del padre de la mentira, de Satanás. Miren las declaraciones tan fuertes que les hablaba el Señor Jesucristo a los fariseos. ¿Por qué? Porque no estaban hablando palabra de Dios. En el libro de Mateo capítulo 15, vamos a ver los versículos 8 y 9, dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Se dan cuenta? Este pueblo, dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, ¿cómo está? Lejos. Mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y aquí es donde Dios empieza a decirnos, hijo mío, ¿cómo está tu corazón para recibir la palabra de Dios? Es importantísimo que yo esté entregado totalmente a Dios, rendido. Debo rendir mi corazón a Dios para poder decir que quiero hacer su voluntad. Y así poder discernir cuándo me están hablando de parte de Dios y cuándo no. Así una persona normal, así que no ha rendido su corazón a Dios, o sea que tiene el corazón duro por el mal, por el pecado,
como dice Jeremías 17:9, que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nuestros corazones eran así, muy engañosos. Nosotros mismos nos autoengañamos. A veces nosotros decimos, yo quiero escuchar palabra de Dios, pero la que está escuchando no le agrada. Entonces se va a otro lado, esta sí me agrada, porque va conforme a lo que yo quiero. Pero su manera de interpretar o de discernir es de acuerdo a sus deseos, a sus gustos. A mí me gustó esa palabra, pero porque te gustó no quiere decir que sea de Dios. Como puede que sí, como puede que no. Yo no me voy a basar en lo que yo creo, en lo que me gusta, en mi prudencia, en lo que siente mi corazón, sino debo basarme en Cristo, en su Santo Espíritu, que sea Él el que me dirija y me oriente. Para ello necesito entregar mi corazón, porque los fariseos no habían entregado totalmente su corazón a Dios. Eran personas que profesaban hablar de Dios. Con nuestros labios podemos hablar de Dios y honrarlo. Pero nuestro corazón, ¿cómo está? Lejos. Lejos de obedecerle. Muchos se acercan a Dios es para que Dios les conceda lo que ellos están pidiendo. Para que Dios haga mi voluntad. Pero ¿cuánto nos acercamos a Dios para conocer su voluntad y hacer su voluntad? Realmente. A veces las personas se engañan, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero realmente no la quiere hacer. ¿Por qué? Porque le falta un proceso que a todos nos llega cuando invitamos a Cristo en nuestro corazón. Ese proceso se llama de rendición. Me rindo totalmente a Él, mi corazón lo rindo a Él. Quiere decir es que yo no hago ya mi voluntad, sino la de Dios. Eso quiere decir rendirme totalmente a Él. Por eso en el libro también de Mateo 16:24, dice, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Negarme a mí mismo, a mi voluntad, a lo que yo quiero por la de Dios. Dios no me va a obligar a hacerlo. Debe ser totalmente voluntario. Que yo mismo vaya a Dios y le diga, me rindo, Señor. Me rindo mi corazón a ti. Que se haga tu voluntad y ya no más la mía. No quiero más hacer la mía porque la mía me ha traído muchos problemas. Hacer lo que yo quiero me ha metido en muchos líos. Y estoy muy mal debido a que yo hago lo que quiero y me di cuenta que mi voluntad no es perfecta. Cuando una persona va comprendiendo que su voluntad no es perfecta, que se equivoca, porque saben que hay personas que creen que nunca se han equivocado. Se creen perfectos. El único es Jesucristo, nadie más. Dice, no, pues yo equivocarme, ¿cuándo? ¿Yo por qué voy a pedir perdón de qué? Si yo no me he equivocado. ¿Esa persona será que está un poquito mal? Muy mal. El orgullo, la soberbia, la arrogancia, la prepotencia, lo tiene dominada esa persona, o la tiene dominada esa persona. Porque si dice que nunca ha fallado, es muy raro, ¿cierto? Todos, sin excepción alguna, hemos llegado a fallar. Hemos llegado a equivocarnos. Hemos llegado a tomar decisiones que después estamos diciendo, me equivoqué. Por seguir mi corazón, por hacer mi voluntad, mire lo que pasó. ¿Se han visto a personas que le dicen a los otros, ¿usted por qué es tan voluntarioso? ¿Qué es voluntarioso? Que solo quiere hacer lo que él diga, lo que él quiera. No le gusta someterse a nada ni a nadie. Es como él diga. Es más, hasta cuando se acerca a Dios, va a querer obedecer la voluntad, los mandamientos de Dios como él quiera. Yo a la iglesia cuando quiera. Y voy como yo quiera. Ya. Y si voy
bien y si no, no. Porque yo hago lo que quiero. ¿Cuántos les gusta hacer lo que quieren? ¿Nos gusta? Ay, a mí me gustaría que me dejaran hacer todo lo que quiera. Irme por ahí a un apartamento yo solo y hacer lo que quiera. Fornicar no, tener hartos novios, novias y acostarme con ellos. Porque yo no le veo malo. Quiero tomar, quiero fumar, quiero hacer no sé qué, lo que yo quiera. ¿Será que puedo? Sí, puedes, pero no te conviene. Te es lícito, pero no te dejes dominar de eso. Dios no te va a obligar a dejar de hacer eso. Es un proceso en el que nosotros nos rendimos a Él, porque nos damos cuenta que lo necesitamos, porque nos damos cuenta que somos imperfectos, porque nos damos cuenta que nos metimos por un camino de maldad, de pecado, de oscuridad, de perdición. Cuando nos metemos no nos damos cuenta, hasta cuando estamos bien hundidos, hasta cuando nos va bien mal en todo, hasta cuando empiecen a venir las consecuencias por habernos ido por un camino de perdición, a lo cual nosotros no llamamos camino de perdición, sino al contrario. Uy, eso está espectacular. Y en ese camino podemos hacer lo que queramos, ¿cierto? Y gusta mucho. Es la puerta amplia, es el camino amplio, el que ofrece Satanás, el que ofrece el mal, el enemigo. Haz lo que quieras. Es más, hasta en las iglesias satánicas hay Biblias satánicas. Y en la Biblia satánica el primer mandamiento es: haz lo que quieras o haz lo que se te dé la gana. Cuando tú estés enojado con tus hijos, con tu esposa, o con tu esposa, nunca le diga: ay, haga lo que se le dé. Porque lo estás mandando a obedecer un mandamiento del diablo. La falta de conocimiento no nos deja, o la ignorancia no nos deja entender las cosas hasta cuando empezamos a conocer. Cuando recibimos a Cristo en nuestros corazones es que empieza un proceso en el que vamos a comprender el engaño tan grande que hay en este mundo. Satanás es el engañador que engaña al mundo entero. Y estábamos bajo el poder del maligno, bajo ese engaño. Tanta mentira, tanta falsedad, tanta doctrina, tantas religiones, tantas denominaciones, pero ¿dónde está la palabra de Dios realmente? ¿Dónde está la sana doctrina? ¿Cómo sé yo cuando me hablan de verdad de Dios? Porque, por ejemplo, en un canal donde pasan muchas predicaciones de diferentes predicadores, pero uno ve un predicador y luego ve el otro y la misma porción bíblica, dijo una cosa y el otro dice totalmente lo contrario. ¿A quién le creo? ¿Sabe a quién se le va a creer? A lo que mi corazón más le guste. Me gustó más este. ¿Te gustó más? Y compara. ¿Y cuándo vas a preguntarle a Dios que te lleve a la palabra de Él, a la palabra de Dios? Que te dé discernimiento para comprender la sana doctrina. Y la única manera es entregando mi corazón al Señor Jesucristo. Es rindiéndome a Él totalmente. Como lo leímos en Mateo 16:24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mientras yo mengüe y Cristo crezca, cada vez vamos a discernir cuando me hablan de parte de Dios y cuando no. De lo contrario, ¿y cómo sé yo que rendí mi vida a Cristo? Que estoy rendido a Él, que mi corazón lo rendí. Porque vamos a empezar a hacer unas declaraciones, las mismas declaraciones que hizo nuestro Señor Jesucristo, porque lo estamos siguiendo, seguimos sus pasos. Ahora tenemos a Cristo y vamos a hablar como Él. Tenemos la mente de Cristo. En el libro de Juan,
capítulo 6, verso 38, mire lo que la declaración que hizo nuestro Señor Jesucristo, y que cuando tú hables esto de todo corazón, vas a discernir cuando te hablan de parte de Dios y cuando no. Mire lo que nos dice Juan 8, 6, 38, dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién dijo esto? Diga, nuestro Señor Jesucristo. Yo he venido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió, de mi Padre Celestial. Cuando una persona tiene a Cristo y deja que Él obre en su vida, Él mengue y crezca Cristo en Él, quiere decir es un proceso de rendición, un proceso en donde ya no hago mi voluntad, sino que le digo al Señor, quiero hacer la tuya, voluntariamente, no me están obligando. Ojo, porque una persona cuando dice que está obligada, que se siente obligada a hacer la voluntad de Dios, no ha rendido su corazón a Dios. Aunque diga, yo ya lo rendí, entonces, ¿por qué te sientes obligado, obligada? En vez de haber deleite por hacer la voluntad de Dios. Cuando yo me rindo a Dios, hay un deleite por hacer su voluntad. No una tragedia por hacer su voluntad. Ay, me toca congregarse. Toca orar. Toca leer la Biblia. Ay, no. ¿Obedece los mandamientos de Dios? No toca. Si tú te rindes y lo haces voluntariamente por amor a Dios, será diferente. Porque nunca te sentirás obligado. Una persona que diga, Dios me obliga, Dios me obligó, allá el pastor me obliga, allá en esa iglesia me obligan. Es una persona que no ha rendido su corazón al Señor, que se siente obligada. Y una persona obligada, ¿obedecerá? ¿Ustedes qué piensan? ¿Permanecerá en el Señor? No. Llega un momento que tira todo. No, olvídese, ya me cansé de esto. ¿Por qué? Porque se siente obligada la persona. Y Dios te dice, yo no te estoy pidiendo que me sigas. Yo no te estoy exigiendo, que me sigas. Solo te estoy pidiendo que me sigas. Voluntariamente. Que rindas tu vida a mí. Que te niegues a ti mismo, tomes tu cruz y me sigas. Quiere decir que rindas totalmente tu corazón a mí. Para que no haga ya más lo que tú quieres, sino que haga lo que yo quiero, dice el Señor. Hagas mi voluntad porque la mía es buena, agradable y perfecta, dice el Señor. La tuya no. La tuya te ha metido en líos. ¿Ya te has dado cuenta de todos los líos que te están metiendo? ¿O quieres aprender por el lado difícil, a golpes? ¿Quieres seguir haciendo tu voluntad? Sigue. Dios no te va a obligar a dejar de hacerlo. Solitos nos damos cuenta de que necesitamos de Dios, que necesitamos conocer su voluntad. Además, hasta hay ocasiones en que no sabemos qué hacer. Señor, no sé qué hacer. Yo, qué bueno, porque yo te voy a guiar, te voy a revelar mi voluntad. ¿Cierto? Porque ya lo he intentado todo. Qué bueno, ¿ya te cansaste de intentarlo todo? ¿Sí? Porque así es que Dios te dice, estad quietos y conocéis que soy Dios. Quiere decir deja de hacer tu voluntad y conoce la mía y haz la mía. O sea, quédate quieto en hacer tu voluntad. Y haz la mía, te dice el Señor. Para eso, rindo mi corazón, Señor, a ti. Totalmente. Y hago esta declaración como la hizo nuestro Señor Jesucristo. Yo no soy de este mundo. Digan conmigo, yo no soy de este mundo. Los que tienen a Cristo digan, yo soy del cielo. Y para allá voy. Si hago la voluntad de Dios. Porque si sabían ustedes que cuando venga el Señor y no halle haciendo a las personas su voluntad, ¿qué les dirá? Y cuando yo venga y no haya algunos haciendo mi voluntad, les diré, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero porque si en tu nombre, sí, yo veo que tus labios pronuncias mi palabra, pero tu corazón está endurecido, está lejos de mí.
no te conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Porque no he hallado que estés haciendo mi voluntad. Cuando regrese el Señor Jesucristo, el que no halle haciendo la voluntad de Dios, se queda. Se va a perdición. Hay mucho tiempo para arrepentirnos. Hay mucho tiempo para ir a conocer la voluntad de Dios y hacerla. Eso es puro cuento. Eso es para asustarlo a uno. ¿Pero qué va? Eso que viene el Señor, ¿cuánto hace que están predicando eso? ¿Y cuándo va a llegar? Nunca. Entonces, puras invenciones. El Señor está pronto. No solo está hablando de su venida, sino que tú no sabes cuánto vas a vivir y en qué momento te vas a ir. Amén. Y si te vas no haciendo la voluntad de Dios, te pierdes. Y cuando llegues allá, es que yo no sabía. A mí me dijeron, pero yo no creía. Me dejé engañar. No importa, ¿cierto, Señor? Ya no hay vuelta de hoja. Mientras estemos vivos aquí, tenemos oportunidad de creer en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para salvarnos y redimirnos. Tenemos la oportunidad de escuchar su bendita palabra, la palabra de Dios, la verdadera, la correcta. Por eso esta predicación, porque Dios te quiere enseñar cuál es la palabra de Él. Solo lograrás entender cuándo es palabra de Dios, cuando rindas tu corazón a Él y digas estas palabras que dijo el Señor Jesucristo. Yo no he venido a este mundo sino para hacer la voluntad de Dios y no la mía. Digan aquí, yo estoy aquí en este mundo, en esta tierra, es para hacer la voluntad de Dios y no la mía. Ya entendí el propósito por el cual estoy en este mundo. Es hacer la voluntad de Dios. Es conocerlo a Él y hacer su voluntad. Amén. Tremendo, ¿no? Los que no entienden, tú los verás haciendo cada uno lo que quiere. Es mi vida, es mi salud, es mi cuerpo, es mi corazón. Yo voy a seguir, es mi corazón. ¿Cierto? Y eso andan enamorada de todas o de todos. ¿Podrá ser fiel una persona así? No. Solo cuando rinda su corazón a Cristo. Con Cristo sí podrá serlo. Amén. Y podremos decir esto. Cuando tú lo digas de todo corazón, es porque has rendido tu corazón al Señor. Señor, yo estoy aquí con este propósito de hacer tu voluntad, no la mía. Quiere decir es que ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Quiere decir que yo mengué hasta que morí a mi voluntad y ahora hago la tuya, Señor. Manda tú, di tú que yo hago, Señor. Eso es una persona que ya se rindió. No que está con un revólver ahí diciéndole, usted va a hacer esto y obligándolo. Amén. Acordémonos, rendición no es obligación. Rendición es comprender quién es Dios y entender que debo hacer su voluntad porque es perfecta. Amén. Por eso también va a haber otra declaración en el libro que dijo el Señor Jesucristo en Juan 8, capítulo 29. Juan capítulo 8, versículo 29. Dice así, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Cuántos podemos decir esto? Porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Podemos decir eso? ¿Quién es el único que pudo decirlo? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Será que en algún momento podemos decir de corazón, Señor, yo quiero hacer siempre lo que te agrada a ti? Ya no voy a hacer lo que me agrada a mí, voy a hacer lo que te agrada a ti. ¿Por qué? Porque ahora en mi corazón lo que me agrada es hacer tu voluntad. Porque me he rendido a ti.
porque te conozco, porque ahora entiendo que lo mejor es hacer tu voluntad que la mía. Amén. Ya lo estoy comprendiendo, Señor. Gracias. ¿Cómo sucedió eso? Por haber abierto mi corazón a Cristo. Y empieza un proceso de rendición a Él. Total. Y de comprender la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo lo que hace es abrir mi entendimiento. Pero ¿a quién le abre el Señor Jesucristo su entendimiento? Para que comprendan la palabra, para que comprendan lo que Dios dice. ¿A quiénes? A los que han rendido su corazón a Él. Y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, la palabra de Dios, ¿o no? ¿A quiénes? No es que usted me cae bien y te va a abrir el entendimiento, usted me cae gordo. ¿Usted cree en un Dios así? Dios solo a aquellos que rinden su corazón a Él, ven en luz a su entendimiento, porque nuestro entendimiento está enceguecido por el diablo. El Dios de este siglo encegueció el entendimiento de los incrédulos para que la luz del Evangelio de Cristo no resplandezca en ellos. Pero cuando recibimos a Cristo, viene luz a nuestro entendimiento. Quiere decir que abre nuestro entendimiento y nos hace comprender. Y uno dice, Dios mío, ¿yo por qué estaba haciendo? Siguiendo mi voluntad, haciendo lo que yo quiero. Estoy mal. Necesito de alguien que me dirija y me enseñe el camino por donde debo andar. Necesito a alguien perfecto que me diga por donde yo no me extravíe. Si yo sigo mi voluntad, me voy a extraviar y me voy a perder. Necesito de alguien. Y cuando es que entiende que es de Dios. Y es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando lo recibe viene ese proceso y empieza a decir esas palabras que dijo el Señor Jesucristo. Mi propósito en esta tierra, yo vine a este mundo, es hacer la voluntad de Dios y no la mía. Porque yo hago siempre lo que agrada a Dios. Cuando tú, digamos, sales a comer algo, sales al centro comercial, a los centros comerciales y vas a gastar dinero, vas a comprar, te gusta algo, ¿haces como tú quieres o le preguntas al Señor, Señor, guíame, ¿qué compro? Ay, hasta para eso. Ay, no olvídese. Yo no voy a hacer eso. No lo hagas, tranquilo. Pero los que estamos rendidos, hasta en lo más mínimo, hacemos todo aquello que agrada a Dios. Señor, dime qué hago, que yo quiero coger por este camino, pero tú qué me dices, no, coge por este otro. Entonces haré lo que tú me dices, voy a coger por acá. No compres hoy nada. ¿Pero por qué si yo quiero? ¿Qué pasó con la rendición? ¿Cierto? Todavía no te compres eso. Espera. Ah, eso espere, eso me tiene harto. Entonces compra. ¿Ya? ¿Listo? Pero no digas que estás rendido al Señor. No digas que yo siempre hago lo que agrada al Señor. Te estás agradando a ti mismo. Entonces algunos vienen hasta con palabra de Dios, como hizo el diablo. El diablo es así. Usa hasta la palabra de Dios para engañar. Así hizo con Eva. Pero habló palabra de Dios, pero distorsionada. Con que Dios te dijo, ¿no? Que de ningún árbol del huerto podéis comer. No, Dios no dijo eso. Dijo, de todos los árboles del huerto podemos comer menos de uno. ¿Sí? ¿Cómo es de cizañero el diablo? Ah, ya como que le piento a la plática, ¿no? En esa iglesia. ¿Toda? Además es voluntario. A nadie se obliga. Amén. Mejor dicho. El diablo es experto en sembrar cizaña para que no obedezcamos a Dios. Así hizo con Eva. Eva se le sembró la cizaña y empezó a hacer lo que ella quería. Y vio que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de él y comió y le dio a su marido. Vio
Hizo lo que ella quiso, no lo que Dios dijo. No agradó a Dios, sino se agradó a sí mismo. Pero ¿engañado por quién? Engañado por el diablo. Hoy en día, ¿será que el diablo hace lo mismo? Por supuesto. Eso fornicar, eso es puro cuento. Eso no, la Biblia dice que nos amemos unos a otros y emplean ese versículo para fornicar. Eso, ustedes se aman, ¿no? Se aman. Entonces, ¿qué? No crea ya esos fanatismos de esos pastores por allá. Y se dejan engañar y no es palabra de Dios. Hasta le nombran palabra. Ahí dice que nos amemos unos a otros. Un mandamiento nuevo nos da el Señor. ¿Cierto? ¿Cuál es ese mandamiento nuevo que nos da el Señor? Que nos amemos como Dios nos ama. Y hasta cantamos. Un mandamiento nuevo nos da el Señor. Entonces se va a llamar a todas las que ve, a acostarse con todas porque eso aprendió en la iglesia, que nos amemos. ¿Ven cómo es distorsionado el diablo? ¿Cómo distorsiona todo? Y lo mismo, tienes plata, gástatela toda porque la Biblia dice que cada día su propio afán. Cada día trae su propio afán. Escrito está. Así que gástate todo. Pero se le olvida decir que en Proverbios también dice que el que se gasta todo es necio. ¿Cierto? Yo hago lo que quiera y como quiera. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. Hasta hay una canción, ¿no? ¿Cierto? Tristemente, ¿no? Hasta cantábamos en coro eso. Yo llegué a cantar esa canción en coro. Que hago siempre lo que quiero. ¿Cierto? Porque es como agradable a la carne. Hacer lo que queramos. Ay, someterme a mi papá y a mi mamá, que jartera. Hacer lo que diga mi papá. Hasta las 7, a las 8 de la noche aquí me llega. Oh, ¿qué le pasa? Mi mamá tan anticuada. ¿Ven? ¿Y Dios qué te dice? Obedece a tu padre y a tu madre. Hónralos, que es el primer mandamiento con promesa. Oh, en lo bueno, en lo que agrada a Dios, obviamente. Si tu papá y tu mamá te van a decir algo, o te van a mandar a hacer algo que viola los mandamientos de Dios, ahí es donde tú no debes someterte. Porque tú ya oyes es la palabra de Dios y solo obedeces es la palabra de Dios. Amén. De lo contrario, obedece a tu papá y a tu mamá porque es un mandamiento de Dios. Es palabra de Dios. Te va a ir bien y serás de larga vida sobre la tierra. Amén. Por honrarlos, por obedecer. Hijos que le contestan al papá, ¿qué? El Señor le dice, como que te falta todavía rendir tu corazón. El papá lo llama y ¿qué? ¿No es que estás ocupado? Necesito que lave la loza. Ahorita no. Me moleste. Tremendo como le hablan a los papás, ¿no? ¿Por qué le hablan así? Diga, corazón endurecido. Un corazón no rendido a Dios. Un corazón que quiere solo agradarse a sí mismo y no agradar a Dios. Amén. Y yo puedo decir, yo siempre hago lo que agrada a Dios. Por eso debemos pensar cuando vamos a hacer algo, ¿esto agrada a Dios? Y si agrada a Dios, hazlo. Amén. Y si no, así los demás te digan que está bien. Camina, te invito a una taberna, aquí a una discoteca, hay un baile aquí, venga, tomamos, y nos pegamos una rumbiadita. Ay, ¿qué tiene de malo? Yo no me voy a emborrachar. Puedes hacerlo, pero estás haciéndole lo que tú quieres, no lo que Dios quiere. Ay, no olvídese, yo así no funciono. Yo funciono es que no me obliguen.
Exactamente. Y yo tampoco te voy a obligar. Cuando te rindas a mí, tú voluntariamente me dirás, quiero hacer lo que a ti te agrada. Amén. Ese es un corazón rendido realmente a Dios, donde Cristo está creciendo y esa persona está menguando. Es un proceso de renovación. Por eso entiende la persona cuando recibimos a Cristo, empieza a entender que es necesario que hagamos la voluntad de Dios para que nos vaya bien, para que prosperemos, para que nos vaya bien. Si tú te casas, te va bien. Si tú levantas una empresa, te va bien. ¿Por qué no te ha ido bien? Porque no has seguido la palabra de Dios, la palabra correcta, la sana doctrina. No le eches la culpa a nadie, ni mires a nadie, ni nada. Solo di, yo fui el culpable por no obedecer correctamente la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios al obedecerla me trae prosperidad. Amén. En el Salmo 1 nos lo dice. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas carnazales se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Digan, todo. Todo. ¿Por qué tantos divorcios? La culpa es de Dios. No es de Dios. Es de que las personas no hacen la voluntad de Dios. Y por eso la dureza del corazón los lleva al divorcio, a la separación, a la infidelidad, a la mentira, al engaño, a la traición, a la falsedad. ¿Por qué? Porque no han rendido su corazón. Son duros de corazón. Y Dios permite el divorcio ¿a quiénes? A los duros de corazón. Pero la voluntad de Dios, ¿cuál es? Que no te divorcies, porque el que se divorcia comete maldad. Porque Dios aborrece el divorcio. Mejor dicho. Entonces, a veces hacer la voluntad de Dios puede llegar a costar un poco. Se necesita rendirnos a Él para hacerla realmente. Y ahí sí poder decir, esa palabra que escuché es de Dios. Esa palabra no me gustó. Ah, porque te reprendieron. Porque no te dijeron lo que tú querías oír, ¿cierto? Aquí no estamos para endulzarle el oído a nadie. Estamos para predicar la palabra de Dios. Y a los que tienen el corazón duro dice que no soportarán la sana doctrina, sino que tendrán comezón de oír otras cosas. Y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Por eso andan pique aquí, pique allá, en un lado, en otro, y no le han pedido a Dios dirección. Señor, ¿dónde me quieres tú? Ahí yo seré fiel. Punto. Pero andas pique por todos lados. Con diferentes denominaciones, con diferentes pastores, y a todos les cuentan los problemas que tienen. Eso, los problemas de la casa, los ventila, ya lo conocen. Dios dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a entender que no sigas haciendo más tu voluntad? Pídeme dirección y yo te guiaré. No haz lo que tú quieras, haz lo que yo te diga, te dice el Señor, para que te vaya bien. Y no andes por ahí confundido porque pueden que te digan una cosa por aquí, otra, o puede que te digan lo mismo. Pero corres el riesgo de que te digan otras cosas que no son, por andar picando por aquí, por allá. Amén. Pero lo que tenemos el corazón rendido a Dios, al que primero buscamos es ¿a quién? Y recibimos su dirección. Amén. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Por eso empezamos a entender que necesito el consejo divino. Necesito que Dios me hable. Y tengo que ir a la sana doctrina aunque no me guste. Me tengo que comer esas legumbres, me tengo que comer ese brócoli, me tengo que comer esa coliflor, aunque no me guste.
tengo que comer sanamente aunque no me guste. Yo quisiera una hamburguesa con Coca-Cola y yo quisiera una mil hojita de postre y yo quisiera... Yo dije, no, ¿por qué no más bien te comes una pechuguita asada con una ensalada con brócoli, coliflor y con... ¿eh? Y un juguito, digo, y una limonadita sin azúcar. ¿Qué? Suena feo eso, ¿cierto? Qué pena, pero yo no voy a comer eso. Así que quíteme esa vaina porque yo voy a pedir lo que yo quiera. ¿Será que la persona necesita rendir su corazón a Dios? ¿Será que estamos en ese proceso? Hasta para comer. Cuando tú vas a comer le dices, Señor, guíame para pedir algo saludable o más saludable. ¿Cierto? Pero yo quiero una gaseosa. Ay, déjame tomar. Dice, no, si quieres hazlo. Yo no te voy a obligar. Pero si tú me pides dirección, haz lo que yo te digo. Es cuando las personas vienen a otra consejería, se les dice, si usted viene a consejos, a pedir consejos de parte de Dios, hágalo. Si no, entonces ¿a qué vino? Es como la mujer que dice, bueno, yo me voy a someter a mi esposo. Y va al esposo y le dice, mi amor, necesito que me des permiso para eso. No. Ah, olvídese, ¿por qué me va a poner? Y se va toda brava y hace lo que ella quiere. ¿Para qué me pregunta si no va a hacer lo que yo le digo? ¿Cierto? ¿Para qué pregunta? Mi amor, ¿tú qué piensas? ¿Hacemos esto o qué? No, yo no estoy de acuerdo. Ay, usted como siempre, ¿no? ¿Qué cosa con...? ¿Para qué le pregunta? Haga usted lo que quiera. Que no es correcto, ¿no? Si tú preguntas es porque estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Si tú preguntas a Dios un consejo es porque estás dispuesto a seguir su consejo. Señor, ¿esta persona es para mí o no? Los que se van a casar o están noviados. Y Dios le dice, primero debiste haberme preguntado si te debías ennoviar, no ya cuando estás ennoviado. ¿Cierto? Cuando te guste a alguien, pregúntame, Señor, esta persona me gusta. ¿Es la correcta para mí? Se te dice el Señor que no, porque tú ya rendiste tu corazón y disiernes cuando Dios habla y cuando es la voz del hombre, cuando es mis emociones. Entonces, obedecerás a Dios. No te ennoviarás y después preguntarás. No, el Señor me dijo que no, así que terminamos. ¿Y con cuántos han terminado así? Conoció cristianos que como con 10, 15 novias. Y todas, Dios me dijo que no. ¿Y por qué se novió? ¿Y por qué se besuqueó con ellas? ¿Y por qué las manoseó? Ah, porque quiere, ¿cierto? Todavía no se ha rendido. Hasta que nos rindamos al Señor. Amén. Por eso Isaías 55, versículos 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Diga, ya entendí que mis caminos y pensamientos no son altos como los de Dios. Los de Dios son no un poquito mejores que los míos. Diga, muchísimo mejor que los míos. Y digan, y yo quiero lo mejor para mi vida. ¿Cuántos quieren lo mejor para sus vidas? Entonces, haz la voluntad de Dios. Si quieres realmente lo mejor para ti. Amén. Y deja que el Espíritu de Dios renueve tu mente porque empieza a renovarla en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Romanos 12:2. Viene una renovación a mi mente, una transformación donde digo, no, yo sí, uno entiende la luz en mi entendimiento. Estoy comprendiendo, Señor, todo. Gracias, Señor.
por renovar mi mente, hacerme comprender que es mejor hacer la voluntad de Dios que la mía. Y yo voluntariamente, nadie me está obligando, nadie, allá el pastor no me está obligando. Es que yo he decidido hacer la voluntad de Dios porque estoy rendido a Jesucristo. Lo seguí, decidí negarme a mí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Porque no quiero más maldad en mi vida, no quiero más dolor y sufrimiento, no quiero más esto que me está pasando. Dios dice, entonces, ríndete. ¿Cuándo te vas a rendir? Algunas personas, Dios les dice, ¿qué te tiene que pasar para que te rindas a mí? Algunos tienen que pasarles tremendas cosas, ahí sí terminan, perdóname, y totalmente rendidos a Dios. No te obedecí yo y no hice tu voluntad y se fue la mía, perdóname. Yo, bueno, pero por lo menos ya está reconociendo y ya está cambiando. Amén. Y por eso vendrá el Espíritu de Dios a esa persona que está renovada, que su corazón está rendido. Viene el Espíritu Santo en Juan 16:13. El Espíritu Santo viene a esa persona y le va a hablar y mire Dios qué dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Diga, el Espíritu de Dios, ni siquiera el Espíritu de Dios habla por su propia cuenta. Mírenlo, tremendo. Como es la unidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo no acoge por su cuenta decir las cosas sin el Padre, sin el Hijo. ¿Cierto? Lo que diga el Padre, el Hijo lo hace y el Espíritu Santo. Amén. Hay unidad. Así debe haber unidad en mi ser. Mi espíritu, mi alma y mi cuerpo deben estar en unidad. Mi espíritu me dice una cosa, mi alma dice otra y mi cuerpo me manda a hacer otra. O sea, esa más... Diga, debe haber unidad en nuestras vidas. Con la presencia de Cristo y de su Santo Espíritu, me llevan a eso. Porque ni siquiera el Espíritu de Dios habla por su propia cuenta, sino que me guiará y me dirá todas las cosas que habrán de venir y me enseñará las cosas. Me guiará a la verdad, a la sana doctrina. El Espíritu Santo. Y Él es cuando me da el discernimiento y me hace entender, eso no es de Dios o sí es de Dios. Esa sí es palabra de Dios o esa no es palabra de Dios, porque veo que tu corazón está rendido a Dios y el Espíritu de Dios te dará el discernimiento. De la otra manera, no. Por eso hay tantos engañados. Tantas personas están con tanto engaño siguiendo doctrinas falsas, erróneas, porque no han rendido bien su corazón a Dios. No te dejes engañar más. Por eso, para terminar en Efesios capítulo 5, nos dice la palabra de Dios. Del versículo 6 dice en adelante, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencias. No seáis pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Cuántos comprobamos lo que es agradable al Señor? No importa lo que nos digan los demás. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Amén. Diga, voy a aprovechar bien el tiempo. ¿Cómo es aprovechar bien el tiempo? Buscando a Dios, preguntando su voluntad para mi vida. No buscando a Dios para que Dios haga lo que yo le estoy diciendo que tengas. Señor, apóyame en esto. Señor, no sé qué. Y tiene que pasar esto. Y si no pasa esto, entonces no te sirvo. Y si no, no vuelvo a la iglesia. Y hay personas que se ponen bravas con Dios y dicen, ahora estoy enojado y no vuelvo, no oro, no. Voluntariosos, ¿no? No rendidos a Cristo. Pero nosotros no. Por eso dice, mira que nadie dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Es más bien cuando una persona te
diga cosas, como tú ya tienes el Espíritu Santo, ya estás rendido a Cristo, ya tu corazón quiere hacer la voluntad de Dios y agradar a Dios, entonces el Espíritu de Dios te dirá cuando una persona te está hablando de parte de Dios y cuando no. Sobre todo ustedes muchachos, muchachas, los jovencitos, cuando un muchacho venga a ti a decirte ahí tan linda, tan hermosa, tan rica. Pregúntale a Dios, tú discernirás cuando este muchacho está guiado por Dios o cuando es que solo quieres acostarse contigo. Amén. Mucho cuidado. Y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino repréndelas. Sobre todo, por ejemplo, la idolatría es lo que es impresionante. La idolatría cuando te... ¿Qué haces con eso? No, pero yo no la estoy practicando. ¿Pero estás participando? No, yo no estoy... ¿Cómo que no? Bueno, entonces sigue en tus razonamientos. No participes, más bien reprende. Porque tú ya te levantaste de entre los muertos, que Cristo ya te alumbró. Con más diligencia, búscame. Aprovecha bien el tiempo. Toda aquella persona que ora y busca a Dios está aprovechando bien el tiempo. Amén. Por último, les quería decir, la voluntad de Dios, por ejemplo, en lo que pasó en mi vida con mi esposa. Dios fue el que me dijo quién era mi esposa. Yo no le dije, ay, yo la vi yo y quedé prendido y le dije, ya yo quiero a esa mujer. No. Fue el Señor el que me dijo, es ella. Y cuando Dios me dijo que es ella, no digo que sí me gustaba, es muy bonita. Pero cuando me dijo Dios que era ella, me empecé a enamorar de ella. Desde el momento en que me dijo Dios, la voluntad de Dios. Lo mismo a mi esposa, Dios le dijo fue a ella, que dijo, no, ese muchacho, no, ¿qué tal ese? Cuando Dios le dijo, es ese muchacho. Nosotros nos casamos no por nuestro gusto, no porque yo fui la busqué, sino fue Dios el que nos dijo. Nosotros estamos en la voluntad de Dios. Y si llegara a pasar, que nunca va a pasar, y anulamos el nombre, que mi esposa me dejare o yo la dejare, y si llegara el Señor, Dios te dice, no estoy hallando que estés en mi voluntad. ¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde está tu esposa? Ah, pues es que... Yo estoy en la voluntad de Dios porque Dios me dio, fue a mi esposa. Él fue el que la escogió. Yo no la escogí. Y lo mismo a mi esposa. Dios me eligió a mí para ella. Amén. Y ambos nos dijo lo mismo. Voluntad de Dios. Perfecta. Por eso llevamos 30 años. Bien. Bendecidos. Y felices. Y amándonos más. ¿Saben por qué? Porque la voluntad de Dios. El que permanece el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, porque la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Aunque el enemigo ataque, haga lo que quiera, nosotros, mientras permanezcamos en la voluntad de Dios, nada podrá contra nuestro hogar. Amén. Te vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por todo lo que nos has hablado en esta hermosa mañana. Gracias, mi Señor Jesucristo, por enseñarnos a discernir, a conocer cuando es palabra de Dios. Porque cuántas veces nos dicen que es palabra de Dios, pero yo quiero saber realmente. Ahora entendí que rindiéndome a ti, Señor, rindiendo mi corazón a ti. Yo quiero realmente rendirlo a ti, Señor. Que empiece ese proceso en mi vida y en mi corazón. Es un proceso que dura toda la vida. Así que ayúdame, Señor. A veces vamos a querer como ser un poco voluntariosos, pero siempre recapacitamos y decimos, no, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Porque estamos en ese proceso. Gracias, mi Señor. Yo prefiero hacer la tuya y no la mía, Señor. Los que deseen y crean, repitan conmigo, Señor Jesucristo, en esta mañana me rindo ante ti. Rindo mi corazón a ti, Señor Jesucristo. Perdóname si yo no lo había rendido. Perdóname si he venido haciendo voluntarioso, si he venido haciendo lo que yo quiero y que te pido que tú hagas lo que yo quiera. Perdóname, Dios. No entendía. Estaba en necedad.
Mi entendimiento estaba entenebrecido, pero ahora te pido, Señor Jesucristo, que me llenes de tu presencia, que me llenes mi corazón de tu presencia, mi Señor Jesucristo. Que tu Santo Espíritu me guíe de aquí en adelante y me llene de su sabiduría para entender cuando me hablan de parte de Dios y cuando no, y poder seguir la sana doctrina y no estar engañado por el mal, creyendo que estoy obedeciendo a Dios y no. Ayúdame, Señor, a hacer siempre tu voluntad. Por eso me rindo a ti y llegará un momento en que diré, mi propósito en este mundo es hacer la voluntad de Dios y no la mía. Y agradar siempre a Dios. Cuando lo digas de todo corazón es porque está rendido tu corazón a Dios. Y sabrás cuándo te hablan de parte de Dios y cuándo no. Porque mi Santo Espíritu te guiará y te guiará, enseñará la verdad de todo. Gracias, mi Señor. Y levanten las manos y reciban la dirección de Dios, el Espíritu de Dios sobre todos, para que nos guíe, nos oriente, para que podamos discernir la palabra de Dios siempre y la podamos obedecer y podamos ver la victoria, porque la palabra de Dios es eficaz, es viva y eficaz en nuestras vidas. Gracias, mi Señor. Así que levanten las manos y reciban todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mi Señor. No me engañarán más. Ahora sé discernir cuándo es palabra de Dios y cuándo no, con la dirección del Espíritu Santo. Gracias, mi Señor. Amén y amén.